Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de videos que lanzaremos cada viernes acerca de qué creían los primeros cristianos con respecto a diversos tópicos. Muchos no lo saben, pero existen escritos de los primeros cristianos de los primeros siglos después de los apóstoles. Tenemos cartas que escribieron a sus iglesias, tenemos cartas que escribieron entre cristianos, tenemos cartas donde le escribían a herejes, tenemos cartas donde les escribían a detractores de la fe, tenemos cartas donde escribían entre cristianos a judíos, tenemos cartas donde le escribían a los cristianos respondiendo a preguntas, a inquietudes o a críticas de personas del Imperio Romano. Tenemos diversidad de cartas y de escritos de esta generación y generaciones posteriores después de los apóstoles, generaciones cercanas al inicio del movimiento cristiano. Estos escritos pertenecen a pastores y obispos que vivieron en esos primeros siglos después de los apóstoles. Se podría decir que son de la primera, segunda, tercera, cuarta generación de cristianos después de los apóstoles. A estos cristianos se les llama en muchas ocasiones mal llamados padres de la iglesia, aunque ellos nunca se consideraron así. Simplemente se veían como parte de la iglesia de Jesucristo, como pastores, como obispos encargados de cuidar a las ovejas del Padre y de proteger el legado de Jesucristo y de sus apóstoles. Sus escritos son invaluables porque entre más tú te acercas al legado histórico de algo, pues más parecido al original va a ser, más fiel al original. Y aquí tenemos una fotografía de lo que fue la iglesia durante esos primeros siglos. Y aunque no es una fotografía perfecta, sus escritos desvelan, muestran mucho de lo que los primeros cristianos creían, y creo que ignorar esos escritos no es muy sabio que digamos. Ahora, estos escritos no se pueden tomar como textos de prueba para afirmar o para negar ciertas doctrinas. Tampoco podemos sacar leyes y mandamientos de ellos y decir así es como debería ser la iglesia o esto no es, porque los primeros cristianos escribieron con respecto a esto. Lo que debemos hacer es pedir sabiduría de parte de Dios, leer estos escritos en el contexto en el que fueron escritos y simplemente hacernos preguntas antes de mirar a nuestra iglesia, de mirar a las congregaciones alrededor del mundo, de mirar a otros, de mirar a las sectas, de mirar esto, de mirar lo otro. Antes de criticar a nuestros líderes, pastores, a las personas de nuestra congregación, deberíamos mirarnos a nosotros mismos, que cada quien se juzgue a sí mismo. Como dice la escritura, evaluémoslo todo, retengamos lo bueno, lo que edifica, y lo que no, pues lo dejamos a un lado. Decimos no lo comparto o no es para mí en este momento. Lo cierto es que si hay cosas en nuestras prácticas actuales que contradicen lo que estos primeros cristianos creían y practicaban, yo debo hacerme una pregunta: o están ellos equivocados, o yo debo reflexionar delante de Dios y reevaluar mis creencias y mis prácticas y ver si yo soy el que estoy equivocado. Porque aquí tenemos a personas que estaban muy cercanas a la fuente. Como dije, cada quien júzguese a sí mismo, pero es mi anhelo que estos escritos sean tan edificantes para ti como lo han sido para mí. Así que hoy vamos a ver ¿qué creían los primeros cristianos con respecto al decálogo? El decálogo se refiere a los 10 mandamientos. Si alguno no observa el decálogo, él no tiene salvación. Ireneo, alrededor del año 180 después de Cristo, que fue ministro en la Iglesia de Occidente. Volumen 1, página 479 de los padres antenicenos. Preparando al hombre para esta vida, el Señor mismo habló las palabras del decálogo en su propia persona a todos por igual. Por lo tanto, de la misma manera, estos mandamientos quedan permanentemente con nosotros. Por su advenimiento en la carne, estos han recibido una extensión y un incremento, pero no una abrogación. Ireneo, volumen 1, página 482 de los padres antenicenos. Tenemos los mandamientos del decálogo dados por Moisés. Usando principios elementales, unos que son simples y limitados a una cosa, definen la designación de pecados de una manera que es conductora a la salvación. Clemente de Alejandría, alrededor del año 195 después de Cristo, ministro en la Iglesia de Oriente. Volumen 2, página 292 de los padres antenicenos. ¿Por qué entonces el Señor no formó el pacto con los patriarcas? Porque la ley no fue dada para hombres justos, pero los patriarcas justos tenían el significado del decálogo escrito en sus corazones y almas. Esto es, ellos amaban a Dios que los hizo y no herían al prójimo. No había por lo tanto para ellos
ocasión de ser advertidos por medio de mandamientos prohibitorios, porque ellos tenían la rectitud de la ley en ellos mismos. Pero cuando esta rectitud pasó al olvido y se extinguió en Egipto, Dios sí les dio mandamientos. Ireneo, volumen 1, página 481 de los padres antenicenos. La ley nos dio mandamientos para quitar las cosas que son realmente malas. ¿Cómo pues es que se dice que la ley no es buena por ciertos herejes? Porque ellos apelan al apóstol que dijo, por la ley es el conocimiento del pecado. A lo que nosotros decimos, la ley no causó el pecado, lo expuso. Clemente de Alejandría, de volumen 2, página 356 de los padres antenicenos. Es por esta razón, por lo tanto, que la ley es llamada el ministerio de muerte, porque llevaba a pecadores y transgresores a la muerte. Pero para aquellos que la observaban, les defendía de la muerte. También los establecía en gloria con la ayuda y auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Disputa entre Arquelao y Manés, alrededor del año 320 después de Cristo, ministro en la Iglesia de Oriente, volumen 6, página 203 de los padres antenicenos. Entiendo entonces que el esfuerzo primario de Manés, un hereje, estaba dirigido a probar que la ley de Moisés no era armoniosa con la ley de Cristo. Sin embargo, hemos probado que todo el Antiguo Testamento está de acuerdo con el Nuevo Testamento y en perfecta armonía con él. ¿Piensan que un niño que es traído a los maestros del conocimiento por su pedagogo debería luego ver a su pedagogo con deshonra cuando haya llegado a la adultez? ¿Debería deshonrarlo simplemente porque ya no necesita de sus servicios, pero puede arreglárselas solo en las escuelas sin ninguna asistencia de su custodio? Disputa entre Arquelao y Manés, volumen 6, página 215 de los padres antenicenos. Primera de Timoteo 1, 8 al 11 dice: sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y conocemos eso, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. ¿Saben algo? Es interesante encontrar que las personas que más critican los mandamientos ni siquiera los han leído. Han escuchado de parte de pastores, de maestros, han leído que los mandamientos ya no tenemos nada que ver con ellos, que hacen parte del Antiguo Testamento y que debemos simplemente olvidarlos, y los critican de una manera dura, pero ni siquiera los han leído, ni siquiera a veces han leído lo que critican. Cuando yo estudié el tema de los 10 mandamientos para hacer la serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos, una de las cosas que más me sorprendió fue encontrar que la iglesia históricamente ha defendido los 10 mandamientos. Y desde un principio, leyendo estos escritos de los primeros cristianos, uno ve que hay una separación entre lo que son los 10 mandamientos, el decálogo, y lo que es el resto de las leyes, de la ley que se le dio al pueblo hebreo. Y así fue como lo interpretó la iglesia en sus primeros siglos. Vio los 10 mandamientos, el decálogo, como algo que continuaba ahí, y vio el resto de mandamientos, el tema de la ley que vino después, el tema ya de las ordenanzas, de los estatutos, como algo aparte, aunque fluía de los 10 mandamientos, pero como algo diferente y que no había venido a ser abrogado. Entonces uno escucha personas que sí, que toman los escritos de Pablo y dicen, es que nadie podía cumplir los 10 mandamientos, y hablan acerca de los 10 mandamientos, pero no hacen esa distinción que hacen estos escritos de los primeros siglos, donde distinguen entre el decálogo, los 10 mandamientos, y el resto de los mandamientos, ordenanzas que hay en la ley, que son 613 en lo que son los primeros 5 libros de la Biblia. Hay una distinción muy clara entre los 10 mandamientos y el resto de la ley. Entonces muchos dicen, pero es que nadie pudo cumplir jamás con los mandamientos. Nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. Y a veces las personas ni siquiera saben lo que están diciendo porque no los han leído. Hay otras personas que hablan de los mandamientos como una carga muy pesada que nadie es capaz de sobrellevar, y transfieren eso a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de cosas tan básicas. Hablan del honrar a Dios, hablan del guardar el día de descanso, hablan de honrar al Padre y a la Madre, hablan de no adulterar. O sea, un esposo que diga que es una carga muy pesada no adulterar, perdóname, toca evaluar tu relación matrimonial, porque el amor no está fluyendo entre ustedes y para ti es una carga no adulterar. Es porque obviamente hay algo mal en tu relación de pareja, no porque los mandamientos estén mal, pero porque muestran lo que hay de malo en tu corazón. El mandamiento que dice no robarás. No creo que nosotros vayamos a un almacén o vayamos a algún lugar y estemos pensando, uy, no debo robar, qué duro es guardar esto, qué duro es no robar, qué duro, uy, me tengo que contener para no robar. Eso no pasa en la gran mayoría de los
muchos casos. Entonces muchas veces por criticar estas leyes, ordenanzas y mandamientos, o criticar de pronto los mandamientos que también han sido añadidos, no en la Biblia, sino externamente por rabinos y judíos, a veces destruimos y atacamos también las cosas que Dios ha dado y que la iglesia nunca ha atacado y nunca ha buscado destruir, como lo es el decálogo, como lo son los 10 mandamientos. No asesinarás. Creo que nosotros, aunque sí nos enojamos mucho cuando vamos por la calle, cuando alguien de pronto nos empuja por entrar al bus y no se fija en que nosotros estábamos ahí, cuando vamos conduciendo y otro vehículo viene y nos cierra, la persona no se fija en que nosotros estamos ahí, nos enojamos y todo, pero nosotros no vamos por la vida conteniéndonos de no asesinar. No asesinarás, entonces tengo que ir y no asesinar, no debo asesinarlo, no debo asesinarlo. Esa no es la manera en que nos movemos en la vida. Entonces, conforme va uno leyendo y estudiando y explorando el decálogo, los 10 mandamientos, se da uno cuenta de que son leyes que surgen del amor de Dios para con nosotros y del amor que nosotros debemos tener para con otros. Y es ahí donde entendemos las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En Romanos 13, 8 al 10, el apóstol escribe: no deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Que seamos personas, hijos de Dios, reconocidos por nuestro amor para con Dios y por nuestro amor para con los demás. Muchos dicen amar a Dios, pero continúan con rencor, con odio, con falta de perdón para con otras personas. Y el apóstol Juan escribe que el que no ama a su hermano, a quien puede ver, no puede decir que ama a Dios a quien no ve. Y que el que no ama a su hermano es un mentiroso si dice que ama a Dios. Así que no seamos encontrados siendo mentirosos, que no excusemos y no nos escudemos en nuestra falta de amor, de perdón. Estamos llamados a amar sin condición y a perdonar, aunque tengamos la razón, y que por eso sea que seamos reconocidos por nuestra unidad y por nuestro amor, que sea lo que nos caracterice. Y si no estamos viviendo la plenitud de nuestro llamado, que continuemos luchando, levantándonos, sacudiéndonos el polvo y continuando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la descripción de este video te voy a dejar unos enlaces recomendados. Te recomiendo explorar los escritos antenicenos. Eso es una colección de volúmenes muy amplia. Cada vez que mencionábamos una cita y se hablaba de que está en el volumen tal, en la página tal, ¿sí?, de los escritos antenicenos, se refiere a esa gran compilación de escritos de esos primeros siglos antes del concilio de Nicea. Este material se puede conseguir en internet, puedes buscar en Google y conseguirlo. Lo he encontrado en inglés, no he buscado si está también en español. Y en base a esos escritos de los primeros siglos de esos padres antenicenos, se han hecho unos diccionarios que sacan citas de esos escritos y buscan recopilarlas por tópicos. Por ejemplo, el aborto, el ayuno, la oración, y buscan y colocan ahí citas de lo que este gran compendio de escritos dijo, ¿sí?, lo que dijeron los autores de este gran compendio de escritos con respecto a esos temas. Eso es un diccionario. Hay uno que se llama Diccionario de la Iglesia Primitiva. Está en elcristianismoprimitivo.com. Es totalmente gratuito. Fue creado por Brian Gray y editado por Anthony Hurtado. Entonces es un compendio en español. Pero también hay un monstruo en inglés. Se los presento. Aquí está. También está este monstruo en inglés. Monstruo lo digo porque son 780 páginas de escritos de Diccionario de Creencias de los Primeros Cristianos, de David W. Berkot. Se consigue en Amazon, no sé si se consigue en otros lugares. Recuerden, voy a dejar links en la descripción. Este autor, David Berkot, ha escrito libros muy interesantes. Él es un hijo de Dios que se ha dedicado a estudiar el tema de los primeros cristianos y sus escritos y compararlo con lo que es la realidad de la iglesia actual. Como él vive en Estados Unidos, pues él ha comparado eso con la realidad de la iglesia en Estados Unidos, que todos sabemos que no es la más óptima en su gran mayoría, porque no podemos meter a todos en una misma bolsa. Se ha vuelto una iglesia pasiva, fría, una iglesia que no vive su fe, una iglesia que es nominal, que se hacen llamar cristianos, pero viven como impíos el resto de la semana. Y no es solo nuestros hermanos en Estados Unidos a los que les pasa eso, los que están viviendo eso. Alrededor del mundo, en América Latina, en muchas de nuestras ciudades y países, ya el cristianismo se ha vuelto algo que parece más una moda. Se llaman ser cristianos, pero violan con sus vidas, con sus pensamientos, con sus acciones, cada uno de los mandamientos que Cristo mismo ha dado. Se habla de ser seguidores de Cristo, pero no vivimos conforme al amor, conforme a la ayuda al necesitado, conforme al ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, sino que se vive en una dinámica
dinámica completamente contraria a lo que es Cristo y a lo que Cristo ha dicho. Entonces hay muchas tradiciones en la iglesia que han entrado y que se han perpetuado que no corresponden a lo que la Biblia dice ni a lo que los primeros cristianos creyeron. Entonces David Berkot se ha levantado a decir, miren, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que escribieron los primeros cristianos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros, en una nación que se hace llamar cristiana, hablando de Estados Unidos, estemos apoyando como cristianos la guerra o el matar a otros o esto, lo otro? Y se ha levantado como una voz en medio de su generación, una voz que clama en el desierto a veces, pero que sabemos que es una voz muy relevante y que la necesitamos porque en América Latina estamos empezando a vivir estas cosas. Entonces él tiene muchos libros en inglés y en español. Hay uno en español en especial que te quiero recomendar porque va con el tema de lo que son los primeros siglos de la iglesia, los escritos de estos hermanos. Se llama Que hablen los primeros cristianos. Está en español. Él también tiene otro que habla acerca del reino de Dios. Bueno, tiene muchos escritos, entonces ahí en Amazon los puedes explorar o puedes buscar en Google a ver en qué otro lado lo puedes conseguir. Recuerda que no apoyamos la piratería. Si encuentras libros que están a la venta y los encuentras gratis y el libro está a la venta por su autor, lo que estás haciendo es robarle al autor. Le estás robando al autor lo que son las regalías y el obrero es digno de su salario. Entonces te invito a que no robarás. Si rompe con esa costumbre, mala costumbre de los cristianos latinoamericanos que justifican el robo diciendo que es que como es espiritual y es de Dios, es de dominio público. Si el autor dice, tomen mi libro gratuitamente, lo podemos hacer. Pero si el autor ha decidido colocarle un precio, nosotros no podemos decir, no, esto debe ser gratis. Tú no entrarías a una tienda y sacarías las cosas gratis porque es una tienda cristiana o de dueños cristianos. No lo harías. Por eso es que muchos leen y leen libros, pero no viven, no tienen fruto en sí mismos. Porque tú no puedes obtener fruto violentando los mandamientos del Padre. No es posible. Entonces recuerda estos recursos y muchos más, enlaces en la descripción. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta a este video. Si no te gustó el video porque eres parte de los aburridos, entonces dale no me gusta. No, mentiras. También suscríbete a nuestra lista de correos en elplandelasedades.com. Tenemos recursos, tenemos videos, tenemos prédicas en nuestra página elplandelasedades.com y muchos recursos y contenido más en Instagram y en Facebook. Nos puedes buscar El Plan de las Edades. Hasta la próxima.